Entonces, bueno, para romper un poco el hielo y contextualizar, pues lo que os propongo es dos cosas. Primero, que os presentéis vosotros mismos y así seguro que decís exactamente, ¿no?, aquello con lo que sentís más a gusto y quiénes sois, ¿no?, más que hacer yo leer la bio ahí que tengo yo cuadriculada. Y después, pues bueno, ya que estamos en esta jornada, pues me podéis decir, pregunta poco original, pues cuál fue vuestro primer ordenador o consola, ¿no?, y algún juego así que os impactara. Con total honestidad, no tenéis que hacer competiciones de que yo tuve el ordenador, el Space War, ¿no?, que nos decía Jeff antes, ¿no? ¿No? O sea, es simplemente pues aquello que vosotros os sentís más a gusto. Pues Alba. Vale. ¿Sí se me oye? ¿Bien? Vale, bueno, hola. Yo me llamo Alba Torrents y nada, soy profesora en la Universidad Autónoma de Barcelona y doy clases de principios de teoría de género y filosofía de género. De hecho, yo tengo un doctorado en filosofía y en comunicación social, que la hice entre la Universidad Autónoma y la Universidad Nacional de Córdoba. Y mi tesis doctoral iba alrededor del anime. Bueno, se titulaba El anime como dispositivo pensante, cuerpo, tecnología e identidad. Y esto lo explico porque mi interés, digamos, ¿no?, en los nuevos medios ha ido por aquí cada vez, ¿no?, a medida pues, que ha avanzado y que me he adentrado en los estudios de medios, pues evidentemente se han abierto otros campos que no eran solo el anime o la animación, sino también los videojuegos. Aparte de ser profesora de teoría de género de la Universidad Autónoma de Barcelona, también doy clases en el máster de Filosofía Contemporánea de la UAB, dirigida por Marina Garcés, y también estoy como profesora de una asignatura que se llama Cultura Visual y Nuevos Medios. Y a partir de esto, bueno, yo creo que es una síntesis de mi carrera. Vale. ¿Y cuál fue tu primer ordenador? Así me falta. Estamos aquí. Es muy complicada la pregunta porque en realidad yo tenía unos padres que están en contra de las videoconsolas, o sea que la primera videoconsola que entró en casa fue la Nintendo 64, pero era de mi hermano, no era mía, o sea que nada. Yo cuando me fui de casa me compré la Wii. Es curioso porque mi padre era ingeniero informático, o sea que yo tengo recuerdos de cuando tenía 12 años, 12 creo, de tener un ordenador en casa y jugar al Doom. Pero no sé ni qué ordenador era ni nada. Pero estas fueron mis inicios en el mundo este. Vaya. Perfecto, para Nintendo 64, estupendo. Pues Marsal. Bueno, pues yo soy Marsal, ¿Sí? Yo soy profesor en la Universidad de Alcalá. Vengo de Madrid, aunque soy de por aquí, yo soy de Arinzemun, soy del Maresma, pero hace años que estoy por ahí. Y yo, digamos, de aquí soy el representante, entre comillas, técnico, porque yo soy ingeniero informático, ingeniero industrial, y mi doctorado es en ciencias de la computación, aunque siempre es verdad que tengo ese punto de, bueno, yo doy clase de compiladores y de procesadores del lenguaje, es decir, cosas muy técnicas si queréis, pero, por ejemplo, mi doctorado fue en analizar la experiencia del jugador en League of Legends. Quiero decir que es más social y más moderno también, ¿no? Entonces, digamos que al final ahí hay una mezcla de cosas que me gustan, en este caso pues, los videojuegos, el hardware en general también tiene mucho que ver en eso, y ya, pues bueno, lo que es la parte de la informática en sí y lo que enseñamos en la carrera, ¿no? Yo, en cuanto a mis inicios, soy muy normativo de los nacidos a mitades de los 80, no a principios, sino a mitades. Entonces, mi primera consola fue una NES en el 91, con 5 años y medio, y un Super Mario Bros. Quiero decir que como impacto, evidentemente, meter un Super Mario Bros. Ya tenía su gran razón de impactar, ¿no? Y luego, muy poco más tarde, en las navidades del 92 al 93, en mi casa entró, que también era relativamente raro, un 386, quiero decir, un ordenador, y ya pues ahí aventuras gráficas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ese es mi inicio, y evidentemente es lo que luego a lo largo del tiempo me ha terminado llegando a estudiar informática en realidad, ¿no? O sea que viene un poco por ahí.
¿Y Víctor? Muy bien, pues yo soy Víctor, soy profesor en el Tecnocampus, en Mataró, o sea que he invadido tu tierra porque yo en realidad soy de Tarragona. Extranjero. 5 metros más para allí ya es extranjero. Soy profesor en el Tecnocampus en los grados de medios y videojuegos. Yo vengo de la comunicación, doctor en comunicación, especializado en Game Studies. Ahora enseño historia del videojuego, una asignatura que es empresas, que es básicamente industrias culturales del videojuego y guión interactivo. También estamos en un máster de la Rey Juan Carlos juntos. Yo en ese máster tengo teoría del juego, clases compartidas con Antón Planells, clases de cultura oriental y compartimos una asignatura de historia. Aparte soy comisario de un ciclo de Fundación Japón sobre videojuegos japoneses. ¿Y qué más? Es que hacemos demasiadas cosas. Presidente, vicepresidente Marsal del capítulo español de Digital Games Research Association, de DIGRA, copresidente del Congreso History of Games ahora mismo. O sea que un montón de demasiadas cosas a la vez. También soy director de una colección de libros sobre videojuegos que se llama Ludografías. Si a alguien le interesa, son unos libros muy chulos y a precios populares. Sí. Por cierto, si alguien quiere poner un logo de Commodore aquí, yo es que llevaba el de MSX, que me lo han dado, pero que nadie se sienta excluido, no hay predilección. Si alguien quiere poner algún logo más, incluso de Spectrum o algo, podemos abrir la guerra. Ese es mi perfil, ya digo, de videojuegos, narrativa, la parte cultural, la parte más humanística del videojuego, porque vengo de comunicación y yo siempre me he visto más en la rama humanística de los Media Studies. Y mis primeras máquinas, lo siento Joan, pero tengo que decir varias, porque yo tengo una bola de recuerdos que, como decía Marsal, también es mucho fruto de la época, es decir, eso de la historia lineal, ¿no? América, primero llega esto, Japón va en orden, Europa es un caos, y yo recuerdo ver en arcade el Joan Mac, ¿no? Uno de los primeros arcades que me impresionó. Un primo mío tenía un Spectrum y recuerdo con gran impacto una versión de Rampage y el juego de los toys, horrible, o sea, altísima cultura. Yo lo tengo. Hombre, es que eso es un hitazo. Además recuerdo... Toy Acid Game. El Toy Acid Game, sí, con ese portadón. ¿Lo tienes firmado? No firmado, no, pero... Y recuerdo las micromanías, ¿no? Tenía el Spectrum en la galería y cada vez que iba a visitar a mi primo era como quiero ir a la galería mágica, que a un lado del Spectrum y al otro hay las micromanías, aquellas formato sábana, ¿no? Pero claro, a la vez teníamos eso, yo heredé un Atari de otro primo mío y yo no tuve una Nintendo NES, yo tuve evidentemente la versión pirata que venía con un juego de macros, que solo he conseguido saber cuál era cuando ya en internet lo buscas, ¿no? ¿Y cuál era el juego de naves? Claro, es una Valkyria de macros, pero pequeño, ¿este juego qué es, no? Lo que venía en memoria porque era una versión pirata, que recordemos que los Famiclones son como el 90% de la base de Nintendo en España. Luego ya me cayó un 286, todo muy heredado, ¿eh? Recuerdo, antes de heredar ese 286 en casa de otro primo, todo a través de primos, jugar al Goblins y al Indiana Jones, la adaptación de la película, de Last Crusade, y ese universo nebuloso, ¿no? Es como primeros contactos a través de primos un poco mayores, herencias, pero todo amalgamado. Cuando ya pude tener una Nintendo, la Nintendo pirata, lo primero que me dejaron fue un Mario y el Castlevania que me voló la cabeza. Y ahora está viendo aquí el Vampire Killer de MSX y bueno, ya, la pantalla fija, ¿no? No hay scroll, qué maravilla volver a jugar a esto. Bueno, aquí hay cosas interesantes, ¿no? Lo que habéis comentado aunque mi pregunta pues es como muy clásica de ¿cuál es tu primer ordenador? Y esto, habéis comentado una cosa que es, al final, bueno, tú tienes tu primer ordenador, ¿no? Pero el amigo de clase tiene otro ordenador, o tu hermano o tu hermana tiene otro ordenador, ¿no? Tienes tu comunidad y cada uno tiene una cosa distinta y aunque tú tienes el tuyo, ¿no? Has mamado un poco de todo, ¿no? Tú tienes esta amplitud de miras, ¿no? No es que yo solo soy de este y ya está, porque, bueno, pues yo juego con este que me gusta, pues yo tenía un amigo que tenía un Spectrum, pues bueno, pues me iba a jugar a la cina tranquilamente en su casa y él venía a mi casa y yo pues soy de MSX, ¿no? Pues bueno, pues venía a jugar no al Toy Acid Game, ¿no? Pero mira, al Pitfall 2, ¿no? Y cosas de estilo. Y después, bueno, ya yo cuando busqué a los invitados ya se ve un hilo argumental interesante que es la conexión con Japón, ¿no? Bueno, como yo tenía el MSX y Japón es una cosa que después ya hablaremos, ¿no? Pero que pienso que es un punto de confluencia bastante relevante, ya que estamos en una jornada que están los de Commodore, pero también están los de MSX, ¿no? Entonces, bueno, habéis hablado pues, un poco de vuestro perfil desde el punto de vista académico, ¿no? Pues dais clases, estos son los estudios que me interesan. Entonces,
como esta mesa redonda tiene la parte esta de investigación, pues ahora podemos profundizar un poco en la parte, como se llama, más de investigadora, ¿no? Vosotros como investigadores. Entonces, bueno, hacéis distintos tipos de investigación, algunos más vinculados a los game studies que habéis mencionado, o bueno, temas vinculados con la tecnología o la relación de las personas con la tecnología, ¿no? A distintos niveles. Ya se ve que son 3 perfiles, o sea, filosofía, ¿no? Informática, ¿no? Y comunicación, ¿no? O sea, es la parte de Dungeons and Dragons, ¿no? Con cada subclase de personaje, ¿no? No, no sé dónde está el clérigo, pero bueno. Le falta un paladín bueno aquí que nos ¿No? interesa, ¿eh? Entonces, bueno, me gustaría que defendierais brevemente un poco, ¿no? Justificarais, pues bueno, o sea, explicarais a nivel de investigación qué es lo que hacéis y qué sentido creéis que tenéis, ¿no? Dentro de este tipo de jornada que nosotros hacemos, este tipo de investigaciones, cómo es relevante, ¿no? Y creéis que bueno, que por eso estamos aquí. ¿Empiezo yo? Sí, Vale, ¿sí? venga. Bueno, pues yo me he apuntado un poco, porque la verdad es que cuando no me invitaste yo pensaba, uff, a ver de qué voy a hablar, porque claro, la filosofía es como, está muy, muy allá y muy aquí de todo. Y bueno, he estado pensando cosas con las que he estado trabajando últimamente que encajan ¿no? con todo este congreso. Y lo que he llegado a la conclusión de que puedo recoger como 2 tipos ¿no? de esta conferencia, 2 aspectos muy valuosos. Primero, ¿no? que con este retro, ¿no? que decías al principio, que no es ir solo a lo viejo, ¿no? no es ir solo al pasado, sino es mirar por qué estamos yendo al pasado. ¿no? Se cuestiona en primer lugar, ¿no? todo lo que es la línea de la historia, la historia de la tecnología, cómo nos la han contado, ¿no? desde un punto de vista metodológicamente individualista, etcétera, etcétera. Y la otra cosa, que después desarrollaré un poco, es que lo viejo muchas veces nos enseña a mantenernos una actitud crítica hacia lo nuevo, ¿no? Estas son las 2 perspectivas que ya veréis que bueno, se entrelazan en muchos aspectos. Y yo últimamente, como investigadora, he estado trabajando en una línea de investigación que se titula Arqueología de los medios, que es una línea bueno, bastante nueva dentro de los campos académicos, que lo que hace es examinar aspectos históricos, materiales, contextuales de los medios, de las tecnologías, de los artefactos, para interrogarlos y ver qué procesos, qué líneas, qué personas, ¿no? se han mantenido ocultas. Por lo tanto, pues cuestionar esta forma lineal de progreso de la historia, que es la que nos vienen enseñando, que creo que es un poco, ¿no? con estas convenciones se pone un poco de relieve. Bueno, es lo que ¿no? ha comentado Sí. Víctor hace un momento, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, como vamos por orden, Sí. luego añades... No lineal, sí. ¿no? Claro, lo que yo quiero aquí poner en cuestión como feminista, ¿no? y como profesora de teoría de género es que normalmente tenemos una visión absolutamente antropocéntrica, absolutamente patriarcal, absolutamente canónica, individualista de los productos que nos rodean. O sea, nuestro imaginario viene de aquí, ¿no? Pues tenemos la Sega, tenemos la Nintendo, tenemos Miyamoto, ¿no? Tenemos Kojima. Y estos son los personajes que van, pero faltan mujeres, no se ven los procesos de producción necesarios, los aspectos de trabajo que normalmente, ¿no? nos enseñan, que son muy fundamentales, casi más fundamentales que el director o que el artista. ¿no? Esto todo queda oculto en este tipo de capas, ¿no? sedimentadas que al final pues, nos explican. Pues la arqueología de los medios va de esto, va de volver atrás
para traerlo delante y hacer un examen crítico, ver qué cosas nos hemos olvidado, qué capas han desaparecido, por qué han desaparecido estas capas, porque muchas veces tienen que ver pues esto por el patriarcado, muchas mujeres pues no las hemos examinado. Yo, por ejemplo, que me dedico a la animación, el otro día me estaba preparando un seminario y me quedé absolutamente pasmada porque yo me pensaba que la cámara multiplanar era un invento de Disney y es un invento de una mujer que se llama Lotte Renninger. Esto, o sea, quizá lo sabíais, pero para mí fue, bueno, ¿y por qué fue un descubrimiento así? Bueno, porque Disney cogió y patentó la cámara multiplanar y así se explican las cosas, ¿no? Claro, por lo tanto, yo creo que esta perspectiva de revisión es que justamente cuestiona estos marcos epistemológicos, ¿no? En los cuales nos vemos inmersos en el capitalismo, ¿no? En el patriarcado, pues que tienen que ver con hombres, tienen que ver con el hecho de ser blancos, con el hecho de ser productos ya acabados, procesos invisibilizados. ¿No? Y por otro lado, ¿no? este aspecto, la segunda parte, ¿no? ¿Qué nos enseña? Pues también una de las cosas importantes es entender que la evolución tecnológica, que el desarrollo tecnológico no es una cuestión puramente intratecnológica, o sea, que no es solo la tecnología la que hace avanzar, sino que son también los contextos, ¿no? Y lo decía Minter en un momento que me ha parecido súper interesante, decía, hubo un punto que me quedé solo, ¿no? Que me quedé solo y yo quería programar, ¿no? Y faltaba algo y bueno, y apareció la Sinclair, ¿no? Que era más barata. Claro, ¿esto qué dice? Esto que dice que el acceso a ciertos productos tiene que ver con la infraestructura económica. Tiene que ver con las necesidades de las comunidades. O sea, no es solo que de golpe así como una seta no aparezca una, sino que, y de hecho me ha hecho recordar una charla que fui hace un tiempo de una investigadora que se llama Helga Notworky, que justamente hablaba del futuro de la IA y habló de la imprenta. ¿Y por qué lo explico ahora? Porque dijo, la imprenta normalmente se entiende como, ¡guau! De golpe apareció la imprenta y ya está, y pudieron hacer, y dijo, la imprenta se podría haber inventado siglos antes. ¿Por qué no se inventó? Había las tecnologías, había la gente, estaba preparado pero no había la infraestructura, o sea, económicamente no había la necesidad social para que se inventara una imprenta. Yo creo que bueno, ir a hacer ¿no? Hacer ir ¿no? al pasado, volver y hacer este examen crítico puede darnos este tipo de dimensiones esenciales para volver a entender este tipo de artefactos, este tipo de máquinas, este tipo de líneas, ¿no? Y bueno, ya... claro, y bueno, mi pregunta, ¿no? es que tendría que ver con estas dos reflexiones que he puesto aquí, es esto, ¿era antes el videojuego algo más democrático? ¿No? En el sentido de ahora mismo vemos que hay, ¿no? gracias o por desgracia al capitalismo, no hay cada vez compañías que ocupan más espacio y cuesta mucho, ¿no? Encontrar espacios fuera de estas industrias, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Esto es una pregunta que lanzo así, ¿no? ¿De qué manera, ¿no? creéis que podemos enfrentarnos a este tipo de imaginarios, ¿no? tan monstruosos que hacen pues esto, ¿no? que asumamos que el desarrollo tecnológico, el hecho que tengamos consolas en casa tiene que ver con tal persona, y no con miles de personas bueno, de los cuales no sabemos ni el nombre. Y ya está, y aquí acabo. Bueno, aquí quizá incluso toca un poco, ¿no? Hablando con lo de Jeff Minter y tal, ¿no? Es el retro, como la visión del pasado de cuando un hombre orquesta lo podía hacer, bueno, o mujer orquesta, ¿no? Lo podía hacer todo, ¿no? Del pasar de
bueno, o al pasado, ¿no? O ahora lo que estamos viendo aquí, ¿no? Si vamos a los stands, ¿no? De que una persona, yo quiero hacer un juego, ¿no? Y lo hace, ¿no? Y ahora aún los hay, ¿no? Pero la visión artesanal esta, bueno, porque me gusta porque gente de las asociaciones usa esta palabra, ¿no? Somos artesanos, ¿no? En un mundo en el que todo es una cadena de montaje, ¿no? Entonces, pienso que enlaza muy bien porque son cosas que dicen los que están ahí en la sala al lado, literalmente, ¿no? Fíjate cómo esto, perdona que salte, Sí. y luego hablamos de... Pero esto encaja muy bien con me encanta lo de Alba, porque cada vez que nos juntamos salen mesas materialistas sin quererlo, ¿no? Pero Sí. yo también, claro, hay industrias culturales, congresos internacionales, países que no son tan privilegiados como el norte o como Estados Unidos, al final miramos eso, ¿no? ¿Y tú cómo empezaste? Pues porque la consola que heredé porque no tenía dinero, ¿no? Y hay como cierta periodicidad en que cada vez que la industria crece mucho, que es lo que pasa ahora, Sí. Para el siguiente truco, ¿no? Voy a hacer revienta por alguna parte y aparece otra forma de hacer más individual. Es decir, principios de los 2000, con el Flash, se empieza a hacer esta cultura del creador individual, ¿no? Cuando estabas viendo que la generación de Dreamcast, PlayStation, que ya el presupuesto crecía, los equipos crecían. Luego ya al final de la década aparece ese indie gordo ya, ¿no? Como una cosa socialmente considerable, pero que suele tener uno o dos autores. Además se romantiza con esa figura del creador, del artista solitario. Y cuando el indie se ha hecho insostenible, porque lo que llamamos indie ya es grande, que ha aparecido Itch, Pico, que lo ha nombrado Minter, Sí. la Playdate, que tiene un creador con un juego, que ha vuelto un poco a esa cosa de la artesanía. Es como que la artesanía siempre acaba volviendo, ¿no? Es una especie de bucle de morir y renacer, porque hay algo en el videojuego artesano que cada vez que la industria lo impide, aparece por otra puerta. Sí. Perdone Y por no, porque estamos en una ronda y me parece perfecto que sea una conversación más que una participación por turnos, ¿no? En que, bueno, para poner en marcha, ¿no? El motor ya va bien. Entonces, esto que has dicho del norte, ¿no? Y, bueno, pues en otros países, pues que quizá no tienen pues, los mismos recursos económicos, ¿no? O hay gente más pobre, hay más pobreza. En el caso de la MSX me recuerda el tema de Brasil, ¿no? De que se hacía que, bueno, se copiaban las ROMs japonesas y hacían sus cartuchos, entonces hay los cartuchos con versión brasileña hecho en Brasil, ¿no? Y entonces, bueno, pues ellos se montaban su ecosistema, ¿no? Si yo no puedo acceder a un ecosistema porque por mis recursos económicos no es posible, pues me lo monto yo, y tenían sus juegos japoneses, pero que los habían hecho ellos, pero era la versión brasileña del mismo juego, ¿no? Entonces, un poco ligado directamente con esto lo que dice. Y de hecho, en este sentido, una de las cosas en las que solemos intentar trabajar y tal es precisamente pues, en bajar a las historias locales, entre comillas. Es decir, la historia global, el relato dominante es el americano, es el que nos llega, es el que pone unas fechas y todo parece que vayan esas fechas, pero luego, claro, decimos la NES, ¿no? En 1985 en Nueva York y luego el 86 y tal, vale, pero España, por ejemplo, no llega hasta verano del 88, entonces digamos que la línea es muy distinta. Cuando llega aquí, pues es una consola que tiene 5 años de antigüedad. El Super Mario Bros. Lo mismo, no estamos hablando del mismo día que el lanzamiento en Japón, estamos hablando de una diferencia. Entonces, todas estas diferencias de mercado, tecnológicas, de público, incluso de conocimiento, ¿no? Porque no es el mismo mercado aquí en España con un dominio del microordenador que llega a la consola, cómo se tiene que explicar esa consola, que no cómo se tiene que explicar en Estados Unidos, que viene precisamente de desaparecer el mercado por culpa de las consolas, ¿no? Entonces, todas estas cosas, o en Japón que directamente no pasa nada de eso, digamos, ¿no? Entonces, claro, ahí se pierde en ese relato, en ese intento de unificarlo todo, de coger solo fechas, números y tal, esos relatos locales que luego, claro, hacen entender mucho mejor qué pasa realmente en cada país, ¿no? De hecho, en España hay una parte que exploramos y que estamos haciendo esfuerzos, pero que veo como relativamente poco interés, que es las consolas españolas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la primera consola española? ¿Cuáles son las 50 primeras consolas españolas? Pues nadie lo sabe, ¿no? O sea, nadie lo sabe. Pocos, digamos, se preocupan incluso desde España de estudiar esas cosas. Bueno, entonces aquí, Un poco el papel. y es donde tocáis vosotros pues la parte de investigación, ¿no? Igual que se puede hacer investigación en otras disciplinas, pues bueno, porque no la historia, pero es... Bueno, de hecho somos bastante fans de hacer investigación y historia de cosas bastante dejadas de lado, ¿no? Lo que decimos
digamos, los museos del fracaso, ¿no? Ese tipo de cosas que si no se quedan ahí al margen y tampoco hay nadie que le dé ninguna relevancia. Bueno, pero incluso de eso se pueden aprender lecciones, ¿no? Que es lo que decía Jeff. Muchas más que de las cosas exitosas. Y sobre todo lo que dices tú, ¿no? De que el relato estadounidense, ¿no? Que es como el primero. Bueno, Japón queda un poco outlier, ¿no? Pero, porque tiene su propia cosa ahí potente, ¿no? Pero y los europeos quedamos con los que venimos después. Si no fuera por los microordenadores, ¿no? Los que tenemos aquí, pues que bueno, es lo que relanzan, ¿no? Y empiezan a crear estas vocaciones, ¿no? Y bueno, después surge la edad de oro del software español, etcétera. Si no, pues bueno, tú te lees cualquier libro y siempre es lo que pasó en Estados Unidos. Sí, yo creo también que el problema es de los grandes relatos, ¿no? Decir que hay un relato sobre, cuando en realidad tenemos millones y millones de relatos y millones de producciones. O sea que reducir una cosa, ¿no? tan compleja como es el videojuego, hay una sola historia. Esto es lo que un poco me refiero yo, ¿no? Que claro, siempre te acaba, o sea, si tú coges una perspectiva, ¿no? Amplia, múltiple, que no reduce, bueno, puedes hacer, ¿no? Historias muertas. ¿Por qué murieron? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que tú siempre lo puedes relacionar con arcos más grandes, pero poder hacer, ¿no? Acercarte, ¿no? Como historiadora, este tipo de artefactos, yo creo que es también interesante por cómo funcionan los grandes relatos. Bueno, entonces, ahora acabo de decir una cosa que me gustaría saber vuestra opinión, ¿no? En formato charla, ¿no? Sí. O oportunos, como queráis, ¿no? Que es algo que soy bastante pesado, ¿no? Pero yo me lo repito a mí mismo, entonces ahora quiero saber vuestro punto de vista, que es el tema este, ¿no? Del retro como herramienta de despertar vocaciones, ¿no? Bueno, yo siempre explico lo que he dicho en el opening, ¿no? Es mi experiencia, pero es mi experiencia personal, entonces quiero ver las de los demás, ¿no? De que me dan mi primer ordenador, ¿no? Esto lo enchego, no hace nada, ¿no? Porque te has de pelear un poco, ¿no? Has del LOAD, no sé qué, no es que tiene su intríngulis, ¿no? Y a partir de aquí dices, un momento, ¿qué está pasando aquí, no? Yo te lo puedo llevar a mi perfil, que decías antes de los temas que investigamos, porque creo que es incuestionable que las vocaciones que despierta el videojuego, sobre todo los 80-90, son informáticas. O sea, que las despierta está claro y que son mayoritariamente informáticas también lo está. En mi caso me interesa más, lo siento porque barro para casa, pero lo humanístico, ¿no? Lo analítico. Yo convivo con ingenieros, no solo Marsal, que como se definía como ingeniero escéptico, sino que convivo con ingenieros que dan clase de ingeniería. Y a veces me cuesta explicar qué es lo que investigamos, ¿no? Cómo producimos conocimiento y qué consideramos conocimiento desde una perspectiva más humanística. Por ejemplo, ahora tengo un proyecto que es mitología en el videojuego, pero no mito clásico, sino cómo los videojuegos reproducen estructuras narrativas que socialmente damos por buenas, ¿no? que usamos para explicarnos la vida. Y esto lo digo porque eso es un objeto como menos cuantificable, ¿no? Más difícil de entender desde un punto de vista teórico. Pero creo que eso llega un momento en que también se despierta como vocación. Yo, cuando me meto en el videojuego, me meto en los Game Studies, es porque como estudiante veo que tengo herramientas para analizar el... Vale, tengo herramientas para analizar el cine y además uno de ellos, libros de Jordi Sánchez Navarro, sí. Querido compañero, sí, ¿no? Estaba por aquí. Estaba por aquí antes. Tengo herramientas para analizar el cine que me encanta, tengo herramientas para analizar el cómic, tengo herramientas para analizar medios que me gustan. A mí también me gustan mucho los videojuegos y no había manera de entenderlo. Yo intentaba buscar teoría y no había ningún manual, no había nada que me ayudara a entender cómo funciona el videojuego y cómo el videojuego cuenta cosas que no tienen por qué ser narrativa, ¿no? Sino cómo el universo del videojuego crea sentidos. Entonces yo ahí dije, pues voy a hacer lo mismo que se hace en el cine, pero analizando el videojuego, ¿no? Entonces, hay un tipo de vocación que creo que antes era rara, que es la vocación, digamos, humanística orientada al juego, pero yo en mis alumnos veo que sí que ese perfil va creciendo. Es decir, que han empezado a jugar y han visto que un juego tocaba un tema que les interesaba y se querían meter en el videojuego, no tanto por lo que en Brasil, que yo ahora vengo de estar en Brasil 10 días, bueno, ahora hace 2 meses, y claro, allí el ecosistema es el que es porque no tenían acceso, ¿no? No es ¿qué máquina te compraste cuando eras pequeño? La que tenía, ¿no? La que había. Allí tienen el concepto de gambiaga, ¿no? El trastear, ¿no? La chapuza para hacer cosas propias. Entonces, este tinkering que se dice en inglés es
una fuente de vocaciones. Pero creo que hay otra, que a mí cada vez me interesa más y pueden convivir perfectamente, que es la del significado del videojuego, ¿no? Es decir, ¿para esto qué? ¿No? O sea, yo cuando juego a este juego, alguien comparaba los trabajos de Minter con los de Mizuguchi, hablaba de esa estética de videoclip. Claro, yo creo que alguien que de pequeño juega un juego de Minter flipa con esa estética. ¿Cómo ha acabado? Claro, ¿cómo ha acabado? Pero no solo le interesa la máquina como herramienta para crear cosas, sino que le interesa el color, el movimiento, el tacto, ¿no? Ese game feel del que él hablaba y hablan otros manuales. Y hay otro factor que también es importante, que es lo regional, ¿vale? Hemos hablado de Brasil, estamos hablando de Europa. Una de mis líneas... Yo tengo muchas curiosidades y me dejo arrastrar por todo, ¿no? Y una de las cosas a las que me ha ido llevando el meterme cada vez más en historia es lo regional, lo que llamaríamos Regional Game Studies, que es investigar cualquier cosa que tenga que ver con videojuegos en el contexto local, en contextos de bajar a tierra y ver cómo era en ese mundo. Y evidentemente en Europa es otra cosa. Europa, Japón, lo consumimos casi siempre filtrado por América. Es decir, la historia japonesa la conocemos por América, los juegos japoneses muchas veces nos llegan porque también se comercializan en América. No es raro el juego japonés que llega aquí pero no llega a América. Existe, pero es raro, ¿eh? O sea, hay unas cuantas que además son muy buscados en América y tal, pero Europa tiene otro ecosistema. Entonces, ese ecosistema genera unas vocaciones diferentes con herramientas diferentes. Aquí un poco de autopromoción. Tengo 2 libros que van a salir el año que viene. Uno es el segundo libro que he editado sobre videojuego europeo. El primero era en inglés, Perspectives on the European Video Game. La intro está gratis en PDF. El resto del libro vale como 100 y pico euros. Si está pirata, no pasa nada. No he dicho nada, ¿eh? El siguiente saldrá más barato en castellano, sobre historias del videojuego europeo. Claro, tenemos a gente polaca, checa, hablándonos de lo que Susana Tosca ha llamado ludobiografía o bioludografía, cómo empezaron a jugar. Hay un capítulo de los polacos que lo vinculan a la gran transformación cuando cambian de modelo económico. Entonces, claro, ellos hablan del primer mando que tocaron, cómo después de la caída del telón de acero tienen acceso a una serie de máquinas, y creo que eso hay que tenerlo en cuenta. La vocación que se despierta en Barcelona, en Londres, en Francia, en Osaka y en Nueva York es diferente porque la herramienta es diferente. Lo ha contado Jeff Minter muy claramente. Cuando hay una máquina que le permite toquetear y hacer algo que a él le parece un videojuego, de repente él entiende que esa vocación es un camino de futuro. Entonces, lo regional es una vía fertilísima y que hay que trabajar más. Bueno, en esto que has comentado, me gusta porque has hecho un comentario que encaja perfectamente con lo siguiente que iba a decir, ¿no? Que es el tema este, ¿no? De que cuando... Porque yo ahora me centraré, bajaré un poco, ya que estamos en esta jornada, quizá en la parte del MSX, ¿no? Pero que lo de Japón nos llega filtrado desde Estados Unidos, ¿no? Entonces, otra pregunta que yo siempre me he tenido, ¿no? Y aquí los expertos en la parte japonesa me diréis, es precisamente los videojuegos retro y especialmente los de MSX desde el punto de vista de la conexión japonesa, España-Japón, ¿no? Que muy a menudo pues pensamos pues en anime, o especialmente en anime más que el manga, ¿no? Pues desde Heidi, ¿no? Si vamos muy lejos, o bueno, cuando Pola de Drac, ¿no? Aquí en Cataluña, etcétera. Pero yo a veces hago memoria y digo, pero yo recuerdo, ¿no? Que, por ejemplo, los juegos de Konami, ¿no? Pues el Metal Gear, que no es una cosa desconocida y nada, pero bueno, tienes la portada esa que es copia de Terminator, ¿no? Que es como muy para todo, para cualquier persona del mundo, quizá americanizada, ¿no? Lo que has dicho. Pero de repente, ¿no? La compañía esta Serma empieza a traer juegos directamente desde el Japón. Dicen, hostia, los cartuchos se venden bien. Vamos a traer cosas directamente del Japón porque el estándar permitía en cualquier sitio, no estaban cerrados por región. Entonces aparecen ahí el Valis de Phantom Soldier o el Aleste, ¿no? El Mirai de Future, un conjunto de juegos que empiezas a ver las portadas y los gráficos que hay dentro y dices, un momento, pero estos ojitos y esta estética, esto me suena, ¿eh? Sí. Y entonces ¿hasta qué punto creéis, ¿no? Que este tipo de juegos retro, ¿no? También tuvieron su impacto, ¿no? En la japonificación, ¿no? Dentro aquí en España. Bueno, esto está, digamos, más que claro que si intentas trazar, ¿no? La relación entre Japón y España, el primer hito es el MSX. Quiero decir, eso está clarísimo. Y no solo el MSX como la máquina, que es como 83, más o menos 84, sino todo lo que viene alrededor, que es lo que dices tú de los juegos. Aunque con los juegos es verdad que hay un punto, digamos, si nos ponemos finos a tener en cuenta, ¿no? Que es, primero, que lo que llega es lo, entre comillas, más sencillo de hacer llegar. O sea, que en el fondo es un filtro
que ya no es de contenido dentro del juego, sino casi de géneros o de tipos de juego que llegan, porque claro, juego un shooter muy fácil de llegar, pero por ejemplo las novelas visuales, Sí. ¿no? O tal, no llegan. ¿Pero por qué no llegan? Porque claro, en Japón son de PC 88, o son de X1, o son de FM7, que son ordenadores que para mostrar caracteres japoneses tienen una resolución que es más o menos el doble que la del MSX. Entonces todo lo que eso se portaba al MSX perdía capacidad gráfica y perdía posibilidad de mostrarlo incluso en japonés. Entonces, claro, el tipo de juego que llega aquí hace que nos llegue lo japonés de ciertos géneros, de ciertos tipos de juego, digamos, pero otros se mantengan los de aquí, porque la aventura es conversacional, claro, porque puedes mostrar los caracteres, pero no puedes mostrar los gráficos chulos que puedes mostrar en el japonés, ¿no? Entonces tiene ese punto. Y aparte de los juegos, tienes todo lo que viene alrededor, que también un poco lo que genera esta comunidad, ¿no? Que es las revistas de usuarios, las primeras comunidades, el pasar código, el pasar trucos, el pasar esas cosas que, digamos, son los pioneros en este sentido, ¿no? Con Input MSX, con la MSX Magazine, todo esto copiando el modelo japonés, no el modelo americano, quiero decir, de revista, ¿no? Entonces yo creo que es interesante, pues eso, ese cruce de, digamos, de realmente todo lo japonés que ha llegado a través del MSX, que no es poco, en un mercado que, digamos, que el resto de microordenadores que dominaban eran, digamos, europeos, occidentales, llamadle como queráis, ¿no? Entonces, digamos que hasta que no llega la NES y la Master System, y que también son occidentalizadas de por sí, no hay otra influencia distinta que la del MSX, con lo cual yo creo que sí que claramente es un poco el embajador primero, ¿no? Sí. Y no está mal cuando hablas de revistas, que creo que es muy importante cuando salía el típico suplemento Japón, cuando Internet o el Google Translate o estas cosas que tenemos ahora estaban un poco lejos, ¿no? Imagínate tú hacer una guía de un juego japonés en esos tiempos. No, y las revistas, la verdad que una cosa que tenemos suerte ahora, más o menos, es que muchas de ellas están escaneadas y se pueden leer, incluso que no tengas las originales. Y sí que hay una parte sorprendente, que es que a veces, yo creo que es un poco herencia de, pues eso, las hobby consolas y compañía, ¿no? Que tendemos a pensar que todo era muy simplista, ¿no? Todo era muy... La gente no lo entendía. Y la verdad que te pones a ojear revistas de MSX antiguas o, digamos, de todo lo que son los 80, micro hobbies, etcétera, y realmente son, digamos, bastante avanzadas en lo que cuentan. Es decir, es verdad que entran mucho en el detalle técnico, mucho foco tal, pero intentan explicar lo que es ese concepto de una forma incluso bastante didáctica, y bastante se ve que hay que explicar qué es eso, ¿no? ¿Qué es un MSX? Pues precisamente la primera revista de MSX, primer número, explica qué es el MSX, con unas ilustraciones de unos bonsáis y historias así, ¿no? Para decir que viene del país del sol naciente, esas historias, pero que hay una didáctica bastante importante, y creo que también es a destacar, ¿no? Le voy a hacer un puente además a Alba, porque creo que esto ella también ella domina. lo tiene en mente. Sí. Es curioso que con el MSX, claro, yo antes he dicho lo del filtro occidental o filtro americano, ¿no? La idea de la occidentalización es después. El MSX era el puente que teníamos más directo, pero luego cuando llegan las consolas se occidentaliza, lo cual quiere decir que Occidente es Europa más América, y en ese combo domina América. Es decir, hay como un retroceso en la relación. Y creo que hay un proceso, o sea, hay como esas dos fases para que veáis que nada es lineal, ¿no? La MSX sí que es una fase más en contacto con Japón, luego las portadas de los videojuegos de la NES, por ejemplo, de la Master System, se americanizan o se preparan para Occidente, ¿no? Por ejemplo, Marcelo, hemos comentado el caso de cómo el juego de Oliver y Benji, al llegar aquí, no es la licencia de Oliver y Benji porque se quitó para América. Claro, nosotros sí que teníamos campeones, ellos no. Nos tenemos que comer el perder una licencia que aquí hubiera sido muy, muy, muy atractiva. Imagínate un chaval que dice, ostras, hay un juego de campeones para la NES, ¿no? Para la Nintendo. Entonces, hay como un cierto retroceso, y creo que luego va a haber un proceso que tiene que ver con el anime, que es el descubrimiento de que aquello que consumimos es una fantasía creada en otro país, y que ese otro país es Japón, ¿no? Por ejemplo, aquí, las primeras fases del anime no se piensa que sea japonés, ¿no? O sea, con Heidi y Mazinger se comenta, pero no es un factor central de la identidad fan, porque ni siquiera existe identidad fan. Bola de Drag, Ranma, que era el que me gustaba a mí, ¿no? Musculman, no se perciben como, ¡guau!, que llegan los japoneses. Luego, hacia finales ya de la década, sí que, por ejemplo, la televisión catalana tiene ya el programa Manga, ¿no? Con una exclamación como, que aquí hay, o llega Manga Vídeo, ¿no? A principios de los 90, hay una toma de conciencia, y en el 97 se celebra aquí el primer salón del manga,
y el título era Salón del Manga, creo que era Salón del Manga, el anime y el videojuego. O sea, el videojuego se integra y de repente hay ese clic que tú decías de, ostras, si todo esto estaba relacionado y estaba consumiendo cultura japonesa, ¿no? Es parte de la misma familia. No, y eso que dices del mundo otaku, bueno, a mí siempre me ha interesado mucho. Yo creo que realmente tiene dos significados distintos también aquí en España y en Japón. Y yo creo que aquí ya que estamos hablando de videojuegos, muy importante hablar sobre el media mix, ¿no? Claro, porque antes decías, ¿no? Esto que pasa, ¿no? Con los productos estos que consumimos en los 80, pero que luego los vemos en videoconsolas. Claro, allí en Japón tienen como un sistema de industrias distintos que siempre a fusionar, que aquí no teníamos el mismo sistema, lo explotábamos todo mucho. Luego hay un académico que a mí me gusta mucho que explica eso, ¿no? Digamos, todo el mundo otaku, lo que consume no son tanto narrativas como se engancha afectivamente a un personaje. O sea, no es tan explicar historias o grandes historias, sino es tener un personaje a quien agarrarse y luego pues va saltando a plataformas. Vamos saltando al anime, a las videoconsolas. O sea, que aquí sí que veo que hay estrategias distintas, ¿no? En lo que se hace en Europa, Estados Unidos, aunque sí que ha habido circulación, pero claro, cuando has vivido en Japón, tú ves que el tipo de relación que tiene es mucho más, ¿cómo se dice? Es convergente, completamente, es una cultura convergente. No separan tanto, ¿no? El mundo del videojuego, el mundo del anime, el mundo del manga, claro, aquí... y eso, lo de Japón, lo de ser oriente, lo que vendan orientalidad, esto se ha hecho más de cara, ¿no? A venderlo de cara al mundo europeo, al mundo americano. Pero no sé si es más o menos... Bueno, aquí hay una cosa interesante, ¿no? Lo que has dicho tú, Víctor, ¿no? Que es ¿no? De que bueno, durante un tiempo no identificamos una cosa como japonesa, ¿no? Pero en cambio yo sí que recuerdo las revistas, ¿no? Los cartuchos, no era especial cartuchos, ¿no? Era especial Japón, o sea, ha habido una caída y después ha vuelto a subir, ¿no? Porque en la época del MSX o sea, era porque era japonés, o sea, el Japón estaba ahí subrayado y con flechas. Y yo no sé cómo hacía la gente para hacer eso, lo que he dicho, guías o especiales, ¿no? Porque eran otros tiempos para que algo llegara hasta aquí y para entender el japonés eran otros tiempos, o sea, ole por ellos, ¿no? Pero esto no lo tenía identificado, ¿no? Que hubo un momento álgido, bajó, se dejó de identificar y ahora ha vuelto, ¿no? Y lo que has dicho tú, Alba, de la convergencia... bueno, yo siempre recuerdo, bueno, soy muy pesado, siempre le enseño a todo el mundo, ¿no? En el Internet Archive, que es donde puedes encontrar 1000 millones de revistas escaneadas con OCR japonesas y de todos, las MSX Fan y todas estas cosas, o las Computic y tal. Pues bueno, siempre me gusta ir a ver, ¿no? El anuncio este era de NES, no era de MSX, pero yo tenía el juego de MSX del Mugen Senshi Valis, ¿no? Que el anuncio que sacaban en Japón era de anime, no veías el juego, era una historia, ¿no? Como si fuera un capítulo de anime que tú veías eso y dices, me voy corriendo a la tienda a comprar este juego, me importa que este juego, no sé si es bueno o malo, pero yo después de ver este anuncio me lo quiero comprar. Entonces solo veías el nombre, que eso era un juego y no una serie de dibujos, al final, ¿no? Super Nintendo, Sí. tal, ¿no? Y de hecho, bueno, yo quería comentar que es curioso porque hoy en día hay japoneses que están hablando del game like realism, que es como una tendencia nueva a estudiar el anime desde este punto de vista. Es decir, que no solo... digamos, este tipo de convergencia ha afectado tanto que hoy en día muchos de los tropos narrativos que existen en el anime funcionan como si fueran videojuegos. Y el realismo que hay dentro del anime, el isekais, vienen de estos otros medios. Aunque
digamos, aunque hagas esta cosa de decir, no, el videojuego viene después del anime. No, es que hoy en día vemos animes que no los entenderíamos si no fuéramos jugadores. Porque esto es gente que de golpe aparece en otro mundo y tiene poderes tipo, ¿no?, de moverse, interfaces. Bueno, Es una estructura ontológica completamente de jugador. es que hay un manga ya muy temprano, que ahora no me viene el nombre, que es de un chico que es un maestro del arcade y es un shonen de luchas. Estamos hablando de los 70 ya, ¿eh? Y él compite contra otros jugadores. ¿Cómo se llama? Luego me acordaré y me dará rabia. Pero si alguien quiere la referencia, se la puedo dar porque tengo bastantes notas de él. Vincenzo Casone, por ejemplo, el investigador italiano, lo está investigando. Ya en los 70 hay mangas de un chaval que juega y es como Dragon Ball, pero luchan con arcade. Y el tipo tiene como su poder especial, que es mover muy rápido el mando, da igual el juego, y con eso siempre va a ganar, ¿no? Entonces, el lenguaje, las lógicas del videojuego, el manga y el anime lo entienden súper rápido. Y además es que llega a tal punto ese manga, que no se ha traducido, y me molaría un montón que lo tradujeran, que Arashi, creo que era Arashi, Game Center Arashi. Si no me equivoco, era Game Center Arashi o Game Master Arashi, o luego os lo diré. No es Game Center CX, que es otra cosa. Que el manga, como se publica semanalmente dentro de unas revistas, dentro de un mercado muy vivo, podía hacer referencias a juegos que se acaban de sacar y llevaba notas sobre dónde estaba disponible el videojuego. Entonces la gente lo usaba como guía. Ostras, ahora hay un Galaxian en tal, ¿no? En Takada Novaba han puesto el Galaxian. Te leías el manga, te enterabas de eso y ibas a Takada Novaba a jugar al Galaxian que acaban de poner. O sea, se retroalimentó muy rápido y el anime empezó a incorporar, porque luego hicieron anime de este manga, esa lógica, ¿no? De los combates, los poderes. El problema es que para nosotros esto se tiene que separar y para un japonés, como bien dices, no hay. O sea, si cortas un cable, rompes toda la máquina. ¿Vale? La máquina de la cultura pop en Japón es un mega conglomerado, este Media Mix, y de hecho el DIGRA 2019, que se celebra, el que se hace justo antes de la pandemia, es en Kioto y el tema central es el Ludomix. Ellos proponen que en el Media Mix contemporáneo, Media Mix es lo que decía Alba, ¿no? La mezcla de medios que se hace todo a la vez. El videojuego empieza a ocupar un lugar central. Entonces, es muy curioso cómo eso, la máquina no es aquello de, ostras, han hecho una película de Mario Bros y vamos al cine. En el 86 ya hay una película en cines de anime de Mario Bros. Y es lo normal porque todo aquello que triunfa tiene adaptaciones. Que antes de esa peli lo primero que hay es el Star Soldier, creo que era que tenía un anime, y el de, ¿cómo se dice? El castillo este que llegó hace poco en la consola virtual de Nintendo, que era uno de los pocos que no había, Murasame. Que siempre sale el Murasame, tuvo un especial en la tele, en un programa que hacían como minificciones, ¿no? Una antología, y una de ellas fue adaptar el Murasame en el año 86, hablamos creo que de agosto, así. O sea, fijaos, 86, que hubiera en la tele, imaginad que pones la primera, ¿no? Y de repente te sale en la primera una adaptación de señores haciendo del Pac-Man. A nosotros nos hubiera parecido rarísimo, pero en Japón, en cuanto una forma de cultura popular entra, se conecta a toda la máquina y ya no se puede extirpar. Vale. Bueno, casualmente yo estuve en el DIGRA y estaba muy bien porque como tenían muchos ordenadores, todos eran MSX, ¿no? Y dije, hombre, esto me suena. Y tenían unos Twinbies ahí que podía jugar. Oh, ¡qué maravilla! Entonces, bueno, ya hemos llegado a nuestro tiempo, ¿no? Pero antes cambio un poco como de registro y os lanzo la siguiente pregunta, ¿no? Que no es muy original, pero bueno, quiero saber vuestra opinión como expertos, ¿no? Que es, bueno, siempre que hacemos estas jornadas, la pregunta es, ¿no? ¿El retro es solo nostalgia o hay algo más, ¿no? Que podemos incorporar, ¿no? Ya que la jornada es, ¿no? La experiencia retro en la era de las nuevas tecnologías, ¿no? Pues, bueno, pues ¿es solo nostalgia o sí? ¿Podemos incorporar algo en esta era de las nuevas tecnologías? Bueno, ahí es complicada la pregunta porque creo que tiene tiene como muchas aristas además, porque claro, podemos hablar del retro desde el sentido de comunidad o como estamos aquí, ¿no? De también ese sitio, yo llamo como sitio seguro, ¿no? En un mundo que todo se mueve muy rápido, todo es muy volátil, los juegos ya no son lo que eran porque tienen gigas de descargas y están incompletos, y se complican, y mundos abiertos y 200 horas y tal. Pues evidentemente pues es un poco también regresar, más que incluso a la nostalgia, al mundo conocido, ¿no? Digamos, donde me manejo bien y donde me hace sentir un poco, pues eso, ese recuerdo sin llegar a esa nostalgia a veces engañosa, ¿no? Y por otro lado,
Yo creo que muy en línea de lo que decía Minter esta mañana, ¿no? Ese punto de que hay juegos que digamos que nos enseñan unas lecciones de cómo ser atemporales, por decirlo así, es decir, mucho más allá de la nostalgia, ¿no? Decíamos esto, ¿no? Hay gente que sigue, pues yo qué sé, jugando a los arcade, a los recreativos, tal, de juegos antiguos, pero claro, yo por decir algún ejemplo, ¿no? Un Metal Slug, pues yo creo que es difícil que pierda esa esencia porque funciona muy bien, porque estéticamente es difícil que eso pase de moda. Él habla de Tempest, bueno, Tempest claro me parece también lo mismo, pero de nuevo, ojo, porque no es lo mismo jugarlo en la máquina original que jugarlo de otra forma, porque tiene un tema de, pues al final, el potenciómetro, etcétera. Eso también podríamos hablar de todo esto, en la nostalgia y en cómo jugar las cosas y el emulador y tal. Pero luego, pues yo qué sé, ponemos un juego de PlayStation poligonal de los primeros y es que eso no, al igual no hay quien lo juegue, ¿no? O ponemos juegos de NES incluso que recordamos que... A ver, siempre hay juegos que los recuerdas mejor y luego no son peores, pero igual no están tan malos, ¿no? Pero yo qué sé, el Tortugas Ninja el primero, ¿no? Pues hay muchas cosas que evidentemente a día de hoy, a nivel de diseño, nos chirrían enormemente, son injustas, podemos decir mil cosas, ¿no? Pero entonces digamos que nos dábamos de golpes con la cabeza, contra la pared haciendo esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que tiene ese punto de precisamente nos puede enseñar cosas que ya vemos como extrañas porque no vemos lógicas que se hagan así, aunque era como se hacían en ese momento, cosas que son, entre comillas, atemporales o que funcionan, o intentar entender por qué un juego de hace 40 años, porque hay gente que sigue jugando al MSX al mismo juego, ¿no? ¿Qué hace que ese juego siga teniendo ese interés y no se haya perdido en por ahí? Y después, pues evidentemente, digamos, la cara B, que es el diseño actual o el desarrollo actual, cómo puede también, pues, aprender de los límites de las máquinas del pasado para desarrollar ahora, que de nuevo es lo que decía Minter esta mañana, ¿no? Pero ese punto para entrar en la esencia de lo que hace bueno un juego sin perderse, ¿no? En todo lo que hay alrededor, que bueno, embellecer siempre estás a tiempo, ¿no? Pero si hay un buen núcleo, pues yo creo que es un poco la clave, ¿no? Yo creo que todas esas cosas son algunas de las cosas que nos puede enseñar el retro. No sé, ¿habrá que decir algo? Sí, Sí. bueno. Luego me sumo yo. Sí, luego ya hacemos No, yo a comentar que sí, que el tema de la nostalgia es complicado. Yo creo que en algunos casos es peligroso, porque, claro, nostalgia depende de cómo lo haces, porque si haces esto de, bueno, congelarte en el tiempo, tampoco no es... Por eso decía, ¿no? Yo es importante apelar a un espíritu crítico cuando recoges algo del pasado, porque yo qué sé, el otro día que miraba La Máscara, no sé, para decir una chorrada, pero miraba y pensaba, esto es lo más machista que hay en la historia, y siento ser la feminista guafestas, pero bueno, creo que es importante, ¿no?, recoger estos aspectos políticos que justamente quedan absolutamente neutralizados, ¿no?, en estos momentos, que la nostalgia no haga que no los veamos, porque sí que estaban. Tampoco, o sea, la idea esta de cancelación tampoco es eliminar la cultura, sino ser conscientes que bueno, todos estos objetos, todos estos artefactos, toda esta cultura, pues bueno, estaba en su momento, se hacía de una manera. Vemos, ¿no?, el número de hombres que están interesados en este mundo, porque no hay mujeres, pues bueno, quizá deberíamos preguntarnos por qué es esto. O sea que yo estoy muy a favor de recoger esta nostalgia justamente para introducir este elemento crítico, y ya está. Sobre los peligros de la nostalgia, esto va a ser aquí una cosa que descarrilo, pero me acabo de acordar. La última novela de Gospodinov, que es un escritor que me flipa, Las Tempestálidas, da muy buen aviso. Él es un escritor muy nostálgico y se imagina qué pasaría si a nivel mundial todo el mundo, cada país decidiera a qué década quiere volver y de qué década no se quiere mover, y es un libro de terror directamente. Ellos lo han resumido muy bien. Yo había pensado como tres perspectivas, ¿no? Pero bueno, espero que encajen con lo que ellos han dicho. Voy a intentar ser rápido. La nostalgia es algo personal, ¿vale? A mí nostalgia no me gusta porque yo soy bastante... Bueno, no sé, no me gusta el apego como doloroso. A lo mejor es como muy estoico, muy budista, pero ese apego doloroso, ¿no? La parte dolorosa, a lo mejor más grecorromana.
Me gusta menos, tú que hablas muy bien japonés, mucho mejor que yo, ese natsukashi, ¿no? Fue bonito, ¿no? El recordar con cariño algo, ¿no? Que no pasa nada porque haya pasado, pero que fue bonito. Entonces creo que en lo personal tampoco pasa nada porque juguemos. Yo tengo una Ambernic, como decía Minter, la tengo aquí. Juego juegos de mi infancia, que son una mierda, con perdón, menos mal que no se está grabando, que vaya puta mierda. Pero bueno, he hecho un rato jugando a algo que me recuerda, ¿no? A cuando era pequeño. Ahí tengo una perspectiva de lo que decía Marsal, el lugar seguro. No me parece peligroso. El problema sería que nuestros objetos, por ejemplo el MSX, se quedara solo ahí. La segunda perspectiva es la histórica, que es la fría, es la rollo, es que esto fue así, evolucionó de esta manera, ¿no? Que encaja un poco con lo que decía Alba. Bueno, pues oye, a lo mejor un fracaso es más importante porque gracias a que, yo qué sé, a los Famiclones, Nintendo se puso las pilas con el copyright. Gracias a Photopack y a Gluck Video, Nintendo hizo X, ¿no? O sea, el Famiclone no tiene valor nostálgico para muchos de nosotros, que algo, por ejemplo, para ti la historia de Brasil no tiene nostalgia, no la has vivido, para mí tampoco, pero históricamente ese síndrome de Galápagos de Brasil a mí me fascina cada vez más, no solo el MSX, la Master System, por ejemplo. Y la tercera perspectiva, que creo que sí que es la que podemos compartir todos los que estamos aquí, es la cultural. Es decir, lo ha explicado pobre Jeff Minter, le estamos aquí vampirizando toda la charla, pero lo ha explicado él muy bien. La cultura es una cosa viva. Yo el otro día fui al cine a ver en pantalla grande Tiempos Modernos. Nadie tiene nostalgia de Tiempos Modernos. Nadie dice, no, es que la vi de pequeño, hombre, yo que algún vampiro, ¿no? A lo mejor que estaba en la sala. Tengo 700 años y yo estuve en el estreno, ¿no? Yo le di la mano a Chaplin. Nadie tiene nostalgia del estreno de Tiempos Modernos, pero aquella peli funcionó como un tiro, nos reímos todos, del mismo modo que en el festival este de aquí, el de Sant Jordi de cine, pusieron Primavera Tardía, que es mi peli favorita absoluta, y la gente se reía, la gente se emocionaba, nadie estuvo en Japón cuando se estrenó, Ozu Yasujiro, no hay, hola, buenas, vengo a estrenar mi película, ¿no? Ah, sí, de aquí a 80 años estaré, o 60, lo que sea, estaré en Barcelona volviéndola a ver. Pero la perspectiva cultural, que es la que hacemos, creo, modestamente, contribuimos un poquito los académicos, los críticos contribuyen de otra manera, las comunidades contribuís o contribuimos de otra manera, la perspectiva cultural es muy importante, porque es la que permite que el objeto esté vivo. Cuando no quede nadie que estuviera ahí cuando el MSX llegó a España, y siento hacer un spoiler, pero todos nos vamos a morir, será bonito pensar que el MSX vive porque hay gente que le sigue dando uso, ¿no? Y esto es lo que en la academia se llama Platform Studies, que es una perspectiva que analiza la plataforma no como una tecnología con una línea histórica, sino con una especie de posibilidades, ¿no? De affordances, lo que permite hacer, como si fuera óleo, acuarela u otra cosa. Entonces, hay gente que mantiene vivo el MSX porque lo ha descubierto más tarde y dice, ¿qué máquina más chula? ¿Qué tipo de gráficos me permite hacer más chulos? ¿No? ¿Qué límites tecnológicos más chulos? Porque hay una comunidad enorme de Virtual Boy si aquí no llegó. Y en Barcelona hay un coleccionista, que Marcelo lo ha entrevistado, de primer nivel, porque la Virtual Boy es una máquina súper estimulante y seguramente más por lo que hace mal que por lo que hace bien. Pero Marcelo y yo somos víctimas del hechizo de la Virtual Boy. La Virtual Boy no depende de la nostalgia, pero depende de lo cultural, incluso más que de lo histórico. Esas son las tres perspectivas y ya con eso acabo mi turra. Bueno, estupendo. Bueno, yo suelo decir que de lo que habéis dicho, ¿no? La parte interesante vinculada a esta jornada es que las charlas que estamos teniendo y lo que vemos, ¿no? En la exhibición no es estoy jugando solo al juego antiguo, sino que hay gente que está desarrollando un poco distinto a otros medios, ¿no? En este caso de los videojuegos, ¿no? El desarrollo de software la máquina es antigua, pero el software que está haciendo es nuevo, ¿no? Entonces, sí, hay la parte nostálgica, pero la parte 100% actual, ¿no? Y lo que decía Minter del reto, ¿no? Etcétera, ¿vale? Pues bueno, dejamos aquí, muchas gracias, todo muy súper interesante, ha sido un placer tener a 3 estrellas aquí, ¿no? Expertos en la materia, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, y muchas gracias a todos los que habéis estado aquí con nosotros.